Definitivamente que en las relaciones interpersonales en nuestras vidas con cualquier persona, ya sea una relación familiar, una relación de amistad, una relación de trabajo, de estudio, siempre hay cosas peculiares, siempre hay recuerdos, siempre hay frases, siempre hay lo que llamamos fotografías mentales, siempre hay cosas diferentes con cada persona. Y pues obviamente hay eh, interrelaciones que son más fuertes, más arraigadas. Eh, en mi caso personal, bueno, tengo que decirles que si el Señor así me lo permite, espero así sea, en alrededor de 2 meses yo estaré cumpliendo 41 años. Y ya voy para 13 años de relación con mi esposa. Eso conlleva desde que nos conocimos, la parte del noviazgo y cuando ya nos casamos. Eh, Desde muy poco tiempo de que empezamos como novios y nuestra parte de conocernos fue muy rápida a pasar a novios. Y ya en un lapso de tiempo muy corto, perdón, ya había algo peculiar y era que mi esposa me decía que a pesar de que en ese momento yo tenía 28 años, parecía un viejillo, que tenía sobre todo comportamientos de una persona mucho mayor, comportamientos y pensamientos. Y uno de estos se daba precisamente porque eh, yo soy lo que nosotros decimos muy dicharachero. Y había un dicho que todavía ahora muchas veces se lo digo a mi esposa por diferentes razones o en diferentes situaciones, que dice que todo tiempo pasado fue mejor. Y probablemente alguno de ustedes lo ha de haber escuchado. Sin embargo, ¿qué tan seguros podríamos estar de que todo tiempo pasado fue mejor? Probablemente en algunas cosas sí, en otras no. Y partiendo de ahí, vamos a explorar un poco una situación que había hace alrededor de 2000 años, después de que ya Cristo había partido de este mundo. Para eso nos vamos a ubicar en el libro de Romanos, precisamente en el capítulo 12, versículo 2, el cual dice de la siguiente manera, puede buscarlo o si no, lo leo para ustedes, puede simplemente escucharlo, dice de la siguiente manera. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos es una carta enviada, como dice su nombre, al pueblo de Roma y escrita por Pablo. Esto entre los años más o menos, según la historia, entre los años 57 y 58 después de Cristo. Durante el tercer viaje misionero de Pablo. Como dato, y para que lo tengan por ahí, por si algún día alguien les quiere hacer una zancadilla que llamamos, era normal que muchas personas, no solamente los apóstoles, utilizaran escribas. Y la carta a los romanos fue en sí escrita por Tercio, quien era el escriba de Pablo. Sin embargo, la autoría es de Pablo, ¿verdad? Pablo básicamente le dictaba a Tercio para que él escribiera. Por aquello, no me les vayan a querer decir que no fue Pablo el que escribió.
Sí, no escribió, pero él es el autor de Romanos. Bien, cuando Pablo escribe y manda para enviar este mensaje a Roma, a la iglesia de Cristo, los cristianos en Roma, Pablo se encontraba en la ciudad de Corinto. Corinto es o era una ciudad que se encontraba en lo que actualmente es Europa, lo que para nosotros hoy es Grecia, el país de Grecia. Él estuvo por ahí alrededor de 3 meses y pues Pablo veía que muchas cosas pasaban en esta ciudad donde él se encontraba, en Corinto. Y bueno, Corinto era además una ciudad que estaba bajo el poder del Imperio Romano. Corinto venía siendo un lugar que venía floreciendo mucho en cuanto a lo que se refería al comercio, lo cual había desencadenado que se volviera un lugar un poco más lujoso, que convergieran muchas personas, que fuera en sí un lugar más próspero. Sin embargo, todo esto que suena muy bien, que suena muy bonito y muy apto para algunas personas, también traía problemas. Y sobre todo, estaba desencadenando una ola de básicamente inmoralidad. Se estaba volviendo un lugar sumamente inmoral y ya estaba inclusive siendo famoso con esta cualidad, digamos. Obviamente, esto era algo que a Pablo no le iba a parecer bueno, ¿verdad? Y esto lo podemos ver inclusive redactado en la carta que se había enviado a los Corintios, en Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículos del 8 al 11, que decía: pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vean el montón de pecados básicamente que se nombran en este par de versículos. Y era porque obviamente todo esto estaba pasando en Corinto. Y pasaba también en el momento que Pablo estaba ahí, que estaba en viaje misionero, que obviamente no era bien visto. Tampoco a nosotros nos parecería un buen lugar, ¿verdad? Nos parecería un lugar que obviamente estaría urgido de la palabra del Señor. Por algo andaba Pablo por esos lugares. Y Pablo podía tener una muy buena visión de esa influencia que el Imperio Romano tenía en un lugar como Corinto, puesto que él era un ciudadano romano. Pablo había nacido en Tarso, que era también un lugar bajo la influencia del Imperio Romano. Pero bien, ya ambientados en ese lugar en el que Pablo se encontraba para ese momento, en que planeaba ir a Roma y que por eso estaba escribiendo y dirigiendo palabras a ellos, ¿qué podía saber Pablo exactamente de lo que estaba pasando allá en Roma? Como hablábamos, él nació en un lugar que tenía
estaba bajo el poder del Imperio Romano, que podía tener influencia de ahí, se encontraba en este momento en Corinto, que era un lugar también bajo el poder de Roma y bajo su influencia, su posible influencia. Pero ¿qué posibilidad había de que Pablo supiera lo que pasaba en Roma? En ese momento no era algo tan sencillo, ¿verdad? La movilización duraba días. Obviamente sabemos que no habían unos medios de comunicación que fueran muy rápidos como lo son ahora. Es tan sencillo y tan fácil de entender como el hecho que, por ejemplo, en este momento yo les estoy hablando de fuera del país. Yo me encuentro en Estados Unidos y ustedes me están escuchando como si estuviera a la par de sus casas, como si estuviera inclusive en la habitación de al lado, como si ustedes estuvieran en la sala y yo en la cocina. Pero obviamente Pablo no contaba con estos medios, ni nadie en aquellos tiempos. La comunicación era por medio de correo, de cartas, y esas cartas por lo general eran llevadas por personas a caballo, por personas en camello, en algún tipo de animal que les trasladara, ya fuera solos o fuera en carruajes que llevara varias personas y que llevara productos, o si no por mar, y era algo que también duraba muchos días. Sin embargo, pues al final era la única forma de, tal vez como por de alguna manera decirlo, saber los chismes de Roma, ¿verdad? Pues bien, sin nosotros estar totalmente enterados de que Pablo supiera o de qué manera Pablo supiera lo que pasaba en Roma, pues nosotros sí podemos saberlo. Nosotros tenemos, además de lo más importante, que es la palabra de Dios, pues también tenemos muchos libros de historia a los que podemos apegarnos, ¿verdad? No todos son confiables, pero siendo inteligentes y minuciosos podemos ver de dónde viene la información y saber cuál es confiable y cuál no. Roma, pues obviamente era un imperio que cada vez se expandía más. Era un imperio muy poderoso, con mucho dinero, con un gran ejército, dispuesto a hacer lo que fuera por expandirse, por tener más tierras y con esto conseguir más medios para seguir siendo poderoso. Era un centro de cultura, de poder, de comercio. Sin embargo, también, al igual que lo que pasaba en Corinto, todo esto iba haciendo que presentara también cosas que no eran tan buenas, como por ejemplo el hecho de que toda esa prosperidad que se hacía sentir desde el Imperio Romano fuera solo para unos pocos y que la desigualdad se hiciera cada vez más grande, ¿verdad? Y fuera más la gente que pasaba penurias y que tenía falencias. También habían ciertas ideas en ese imperio romano y propiamente ahí en Roma que iban floreciendo y que eran totalmente contrarias a lo que había traído en su mensaje Jesús cuando estaba en la tierra. Ideas como el aborto, como la idolatría y como la homosexualidad estaban teniendo mucha fuerza dentro de Roma. Y cada vez eso hacía que más gente conociera esas cosas y que más gente básicamente disfrutara de todo ese pecado. Y es a raíz de esto que la situación que hablábamos antes de Corinto era algo normal, puesto que todo venía del Imperio Romano. Era la influencia de ese poderoso imperio lo que se iba diseminando
en los otros territorios que poco a poco iban conquistando. Pablo veía esto a su alrededor. Probablemente sabía que era lo que iba a ir a ver a Roma. Y es probable, solo podemos suponerlo, que de ahí venía esa idea o ese sentimiento de escribir a Roma antes de lo que fuera su intención de arribar allá. Obviamente él le escribía a lo que eran los cristianos allá en Roma y tenía esa intención como de preparar su llegada. A mí a veces me vuela un poco la imaginación y me trae de alguna manera ciertos recuerdos. Y en cuanto a esto, yo recordaba, por ejemplo, cuando yo era niño. Yo soy el mayor de 3 hermanos. Entonces, en su momento tuve el privilegio de que si mis papás iban a salir y yo no quería, yo tenía pereza, prefería quedarme en la casa, me lo permitieran y se llevaran a mis hermanos. Entonces, me dejaban quedarme a mí solo, ¿verdad? Y tener el tele a mi disposición, dormir, jugar lo que yo quisiera, jugar con los videojuegos, lo que fuera. Pero me decía, sobre todo en este caso mi mamá, usted se va a quedar, pero me va a hacer un par de favores. Por ejemplo, hay unos trastes sucios que cuando vengo quiero que estén limpios, que estén lavados. Y a mí, yo aprendí muy pequeño a cocinar ciertas cosas. Entonces tal vez me decía, y le dejo de encargo que ponga el arroz, ¿verdad? En la olla arrocera. Y cuando yo vengo, hago el resto de la comida. Y yo decía, ok, yo feliz de la vida, yo hago esas cosas, pero me quedo aquí en la casa, no quiero salir. Y allá tal vez como media hora antes de que ya regresaran a la casa, mi mamá me hacía una llamada, que en la casa teníamos teléfono fijo, ¿verdad? No celulares, me llamaba ahí de la casa donde estuviera o algún teléfono público. Y me decía, bueno, ¿cómo está? Sí, todo bien aquí en la casa, no se preocupe. ¿Ya hizo lo que tenía que hacer? Y yo le decía que sí. Yo, sí, señora, todo está listo. Y era mentira. Yo no había hecho nada. He pasado toda la tarde ahí de vago, pero ya eso me ponía en alerta. Ya yo decía, en 25, 30 minutos van a llegar y salía disparado, lavaba los trastes bien rápido, ponía el arroz. Si cuando ella llegaba no estaba listo, no importaba, pero por lo menos que ya faltara poquito. Entonces me imaginaba yo una situación así de Pablo escribiendo a Roma, prácticamente diciendo, allá voy. Y aunque lamentablemente con esta carta él no iba a poder arreglar la situación de Roma para su llegada, pues que por lo menos en cuanto a los cristianos tuviera una mejor conducta y un mejor ejemplo. Es una de las cosas que me gustaría pensar que fuera a pasar cuando Pablo llegara allá. Obviamente la idea de Pablo era ir allá a predicar la palabra, tanto a los hermanos en Cristo como a todo el pueblo, a cualquiera que quisiera escuchar la palabra y quisiera adherirse al pueblo de Dios. Y su idea también era unificar la iglesia, puesto que parte de los problemas que presentaba Roma a raíz de ese crecimiento en la economía y en el comercio de Roma era por el hecho de que llegaban personas de muchos lugares. Roma, sabemos, está en Italia, en Europa, pero tiene la fácil llegada, antes y ahora, no solo de otros países, sino inclusive de otros continentes, como Asia, como África,
y otros países europeos también, otros imperios que habían en aquel tiempo. Y esto desencadenaba el hecho de que hubieran muchas ideas, muchas inclusive corrientes religiosas andando en la región, lo cual pues obviamente daba en muchas ocasiones al traste con el trabajo cristiano, con el mensaje de Dios y las buenas nuevas que Jesucristo había dejado en el pueblo, en los pueblos y en la tierra en general. Y todo esto era obviamente de preocupación y de ocupación para Pablo. Ya conociendo un poco, al menos, apenas un poco, de todas estas situaciones tan duras y tan grotescas que atravesaban estos pueblos, podríamos pensar que no todo tiempo pasado fue mejor, ¿verdad? O no en todos los aspectos. Si nosotros nos ponemos a pensar un momento, tal vez recordaremos que alguna persona, sobre todo contraria a la palabra de Dios, en algún momento ha dicho, ya sea frente a nosotros, en algún video, en algún escrito, que la Biblia es un libro viejo, solamente eso, un libro de épocas pasadas, de hace mucho tiempo. Y pues sí, es un compendio de libros bastante antiguos. Sin embargo, nosotros como cristianos sabemos que es totalmente aplicable a nuestros días. Y cuando Pablo decía aquellas primeras palabras que leíamos en un principio, no os conforméis a este siglo, le decía a las personas de aquel tiempo, no os conforméis a las cosas que están pasando en este momento. No toméis esas costumbres. El hecho de que mucha gente las haga, de que inclusive probablemente se notara que había un disfrute en ellas, no significaba, primero, que fueran correctas, y segundo, que el pueblo cristiano tuviera que verse enredado en ellas. Pero trayendo nosotros esas mismas palabras al día de hoy, las podemos hacer perfectamente nuestras. Y prácticamente hacerlas personales. Hermano Martín, no os conforméis a este siglo. Hermano Yael, no os conforméis a este siglo. Congregación de Ciudad Quesada, no os conforméis a este siglo. Porque este siglo también nos presenta muchísimos retos, muchísimas cosas que afrontar que definitivamente ni la palabra de Dios ni nosotros compartimos, ni debemos compartir, ni debemos asentir. Porque si bien es cierto, hay ciertas cosas y ciertas situaciones que sí son muy de aquella época que estábamos hablando, que fue hace unos 2000 años, hay situaciones que son exactamente las mismas. Y hay situaciones que afrontamos que ni siquiera existían en aquel momento, que también son muy fuertes de afrontar. Aquella depravación que se vivía en aquel momento, por ejemplo, está muy presente en estos días en que nosotros estamos acá. El problema, por ejemplo, en ese caso puntual, es que ahora se le llama diferente. Ahora, en gran medida, en muchos casos, se le llama inclusión, como para que no se vea o no se escuche tan feo. Y nosotros sabemos que un ejemplo como ese es totalmente contrario al actuar
y a la palabra que trajo Jesús cuando en su cuerpo humano estuvo acá, y que no es para nada el mensaje que dejó. De igual manera, vemos cómo cada vez es más el amor al dinero por sobre las cosas espirituales. Puede que inclusive nosotros mismos lo hayamos padecido en algún momento. Como muchas veces hay desinterés por la palabra de Dios. Como muchas veces la gente y nosotros mismos pone por delante una fiesta, un partido de fútbol, un paseo, antes que las cosas del Señor. Y uno de los retos más grandes es que todas estas cosas suelen ser placenteras, suelen causar placer en quien las hace. Pero ese placer lo podemos sentir en muchísimos casos más, y que no atentan contra la palabra de Dios, que no atentan contra nuestra salvación. Yo estoy seguro que todos nosotros, en este preciso momento que estamos acá, estamos sintiendo un gran placer de poder compartir la palabra del Señor. Nosotros sabemos que cuando pasamos tiempo en familia, ya sea compartiendo una comida, viendo una película, simplemente conversando, son cosas de mucho placer para nosotros, porque incentivan las relaciones familiares. Cuando nosotros compartimos la palabra del Señor con otra persona, al terminar, durante y al terminar, sentimos gran placer también. Y no estamos haciendo ninguna de esas cosas que el mundo nos propone, que el mundo nos pone frente a la cara, y que claro, en muchas ocasiones, en algunas ocasiones puede que hayamos caído, y que podría pasar que volvamos a caer. Claro que es sencillo conformarse a este siglo. Claro que pasa. No es fácil enfrentarse a lo que el mundo propone, pero tenemos los medios. La palabra del Señor en Efesios 6:11 nos dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque sí, las acechanzas del diablo son, o más bien eran, son y serán constantes. No se detendrán, queridos hermanos. Quien las puede detener somos nosotros, pero solamente cuando estemos bien asidos de la mano del Señor. Solos no vamos a poder, queridos hermanos. No hay manera. Será una derrota segura de cada uno de nosotros. Y nada hacemos con el hecho de simplemente saber que Dios está en todos lados. Claro que está en todos lados. Pero no debemos soltarle. No debemos soltar su mano. No debemos soltar la palabra. No debemos soltar el reunirnos. Porque todo eso es lo que nos hace fuertes. Todo eso es lo que nos alimenta. Todo eso es lo que renueva nuestra mente día a día. Porque hay que renovarla y fortalecerla día a día. Nuestro espíritu no se puede quedar sin alimento, porque es fácil que se quede sin alimento. Es sencillo que muera de hambre cuando no le alimentamos. Y es precisamente cuando más corremos peligro de caer en todas estas cosas tan horribles y que a veces no nos explicamos cómo pasan. Pero cuando vemos en retrospectiva nos damos cuenta que hemos caído en ellas. Y el peligro de volver a caer siempre va a estar presente. No va a desaparecer a menos de que sigamos fuertes,
de que nos vistamos con esa armadura de Dios que nos va a proteger y que nos va a alejar de todo ello. Y como lo decía el versículo que tomamos como base, Romanos 12:2, vamos a comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.